Sí, así es. Fui a cumplir con este deber. Por suerte todo en el marco de la relativa normalidad, sin perjuicio que, bueno, el oficialismo, como siempre, tramposo y mañoso, está impugnando a quienes tenemos cargos de diputados, para hacer un voto recurrido, que obviamente ya se sabe que la Junta Electoral Nacional luego lo va a convalidar porque lo están fundamentando en una ley que está derogada y estamos todos incluidos en el padrón, así que claramente tenemos derecho a votar, pero bueno, no pasa esto de ser una triquiñuela bastante propia de este oficialismo acostumbrado a ser tramposo, y que bueno, en este caso como es una elección nacional que está muy fiscalizada, lo único que les queda son estas maniobras de segundo nivel, ¿no? Pero destaco el nivel de participación, mucha gente votando, así que creo que va a ser una elección que es clave porque tiene que ver con la designación de los 4 abogados que van a representar a la abogacía en el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura en los próximos años está llamado a cumplir un rol clave para ser un baluarte del sistema republicano y democrático frente al intento de los sectores vinculados al oficialismo que quieren llevarse por delante las instituciones y que claramente, y digo de manera confesa y pública, entienden que la independencia del Poder Judicial es una garantía constitucional que tienen que derribar para asegurar la impunidad de sus amigos, ¿no? Entonces, en esta dura batalla que estamos dando en todos los frentes para sostener el sistema democrático, esta elección hoy tiene especial trascendencia. Fernando, te voy a hacer una consulta sobre una situación que realmente puso a todo el mundo muy preocupado, ¿no? Porque el discurso del gobernador Infran es cada vez más amenazador. Por ejemplo, en una intervención que tuvo en Por Nuestra Gente Todo del sábado pasado, dijo que aquellos que critican al sistema público de salud de la provincia de Formosa son traidores y a los traidores ni justicia. Es decir, no se puede opinar sobre el sistema de salud, después no se va a poder opinar sobre el sistema educativo, después no se va a poder opinar sobre el gobernador. Es decir, no se puede opinar de temas que son de interés público porque el que lo hace es un traidor y los traidores, no sé, claramente son amenazados por el propio Infran. ¿Qué opinión tenés? Sí, bueno, la opinión que tengo es que le duró poco el discurso del amor que gozaba en algunos otros momentos, ¿no? Y esto pasa cuando se es tan trucho y tan falso. Y lo cierto es que el autoritarismo y el fascismo que representa Gildo Infran se caracteriza por este desprecio por el otro, por cualquier otro que no sea el propio, ¿no? Y por supuesto que no nos sorprende este nivel de violencia, porque ya sus representantes ya lo han hecho, lo hicieron en marzo durante la pandemia con los ciudadanos de a pie, lo vienen haciendo contra todos aquellos que se atreven a tener una opinión diferente, y lo hacen, digo, de manera diaria y sistemática con los diversos mecanismos de persecución y apriete mafioso que vienen utilizando en todo, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que a mí no me sorprende, pero sí, claro que me genera preocupación, porque habla del nivel de desquicio y de falta de control y de equilibrio emocional que está teniendo el gobernador de la provincia, ¿no? Están preocupados porque, claro, están con problemas de salud, y ahí es donde queda evidenciado que el sistema de salud que han diseñado, que lo han destruido en realidad, es solamente para los formoseños de a pie. Para ellos no. Aclaró de que el sistema público es bueno como sistema público, pero como a sus amigos hay que llevarlo al sistema privado, dice, ¿no? Porque Amayán y él mismo no van al sistema público, van al sistema privado. Sí. Entonces, esto creo que desnuda todas las incoherencias que tiene el sistema y que tiene el mismo, digamos. Sí, esto fue... Entonces,
él remarcó eso de que Mayans era enviado a una clínica privada. Sí, lo cual, discúlpame, Sí. aparte de una brutalidad, digamos, porque el sistema de salud siempre es público, más allá de que existan, porque es parte de todos los sistemas. Los sanatorios privados son parte del sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están controlados y fiscalizados por Horacio Rodríguez Larreta, aunque a Gildo no le guste. Entonces, esto, digo, es una falsedad. Pero aparte sí, él viene a establecer el concepto bien coherente con su pasado menemista, porque recordemos que Gildo, antes de ser representante de Alberto Fernández, fue representante también de Carlos Menem en la provincia. Entonces sostiene de que el sistema privado, por definición, es mejor que el público. Por eso, Mayán y él tienen que ir ahí. A los formoseños, bueno, que se conforme con el sistema público, que es, según él, es de segundo nivel, ¿no? Bueno, estas son las incoherencias que tiene este hombre, que, reitero, también muestra signos de evidente desequilibrio emocional, ¿no? Y de falta de control de los impulsos. Ayer, por otro lado, opinó que en la fiesta de la lealtad, que se realizó secuestrando todos los colectivos del sistema público de transporte de la ciudad de Formosa, quedaron toda la gente esperando en las paradas, se llevaron todos los colectivos y ahí estuvieron a la vista de todos, viendo Infran, sus funcionarios y el propio intendente, cómo la gente era traída en colectivos de línea de Crucero del Sur. Y allí, sí, en ese atril, el gobernador dice otra cosa, dice, las redes sociales se prestan para la mentira y le lavan la cabeza a la gente. Es decir, él siempre dijo que el pueblo formoseño era esclarecido y agradecido, pero ahora parece que el pueblo formoseño puede llegar a creer lo que dice la gente en las redes sociales, ¿no? Claro, sí, solamente vale si miran a Genfor y Canal 13 y todos estos pasquines que ellos tienen, ¿no? El pensamiento crítico les molesta porque son autoritarios. Lo preocupante es que este pensamiento está teniendo éxito en otros lugares del mundo. Y entonces esto, claro, que genera preocupación, porque el fascismo siempre es una amenaza latente, y acá en Formosa tenemos este sistema que está muy entronizado. Pero yo tengo, lo que a Gildo le da miedo, a mí me da confianza, y es que hay una sociedad que está con una mirada crítica, y efectivamente hace bien en tenerle miedo a las redes sociales, porque por ahí es donde se está filtrando el pensamiento crítico de la sociedad. Y no tengo duda que si pudiera prohibir todo, lo haría, como hacen otros gobiernos autoritarios, como hace Putin y como hacen esta línea de pensamiento, y como el propio Alberto Fernández, que es su jefe, viene proponiendo. Pero por suerte hay resistencias democráticas y republicanas y no lo están logrando. Pueden repetir tonterías y poner toda esta caterva de chupamedias que tienen en sus canales, pero por las redes transcurre la realidad de los reclamos sociales. Y sumado a esto, bueno, la situación económica de hambre y miseria que está sumida la sociedad argentina, y en particular los formoseños, porque los sueldos que están pagando sus intendentes en el interior son una vergüenza, y los supuestos aumentos que da el gobernador están siempre por abajo de la inflación, o sea que él sigue haciendo caja para beneficiar a algunos empresarios prebendarios, pero a costa de los empleados públicos de la provincia. Entonces, en este contexto, hace bien en tenerle miedo a las redes sociales, porque por ahí se va a filtrar la rebeldía ciudadana, que en el año 23 lo va a eyectar de la Casa de Gobierno. Fernando, en una perspectiva donde todas las encuestas señalan que los candidatos del oficialismo pierden, ¿no? Hace poco leímos una donde la mejor posicionada era Cristina Fernández de Kirchner y que solamente gana en 2 provincias, Formosa y Santiago del Estero, según esa encuesta. ¿Cómo viene, cómo se para un gobierno iniciando un año electoral con todas las encuestas indicando una futura derrota y con una economía que no se endereza y que sigue con una inflación tan
preocupante como la actual? Bueno, el gobierno nacional está en el plan aguantar, que es ver cómo hace para llegar, pero la situación, lo cierto, es que está muy complicada y la impotencia y la incapacidad del gobierno de generar políticas públicas medianamente consistentes, sumado a la crisis interna que tiene, la verdad es que pone al país en una situación sumamente delicada. Nosotros de la oposición por eso estamos sosteniendo nuestras posturas, pero con mucha responsabilidad y mucho cuidado, porque estamos en una situación de mucho riesgo institucional que uno nunca sabe cómo termina. Más aún, reitero, cuando hay sectores del gobierno con una fuerte vocación autoritaria. Por lo cual, lamentablemente, la ciudadanía por delante, lo que se nos presenta es más dolor y más sufrimiento, y este gobierno balbuceante y dubitativo que no sabe hacia dónde tiene que ir. Y que, por otro lado, tampoco tiene ya ninguna figura que está en condiciones de proponer un cambio de gobierno. Más apareció como una promesa, como para intentar transcurrir estos meses. Algún intento ha hecho, pero claramente nada alcanza para poner el barco hacia el rumbo correcto, y si a esto le sumamos que son una jauría de perros tirándose tarascones entre ellos, la verdad es que el panorama hacia adelante aparece sumamente preocupante, y nosotros desde la oposición, tenemos que actuar con responsabilidad y con cuidado para que la situación no se salga de su cauce. Fernando, finalmente, el otro día estaba escuchando al presidente de la Nación cuando hablaba del 16 de junio como el día del duelo, el duelo nacional por el bombardeo a la Plaza de Mayo, y hablaba el presidente de la Nación del negacionismo, ¿no? Es decir, es una actitud, casi siempre con motivación política, de negar hechos de la historia como si no hubieran ocurrido, porque esos hechos son, digamos, molestan un relato, un discurso. Yo también te escuché a vos hablar de negacionismo cuando hablabas de que nadie quiere recordar Rincón Bomba, nadie quiere recordar los muertos por Gendarmería y la Fuerza Aérea aquel 10 de octubre de 1947, ¿no? Los más de 1000 muertos aborígenes. Vos fuiste juez federal cuando tuviste en tus manos la posibilidad de hacer justicia y dictaste una sentencia donde se hablaba del derecho a la verdad y de obligaciones por parte del gobierno nacional. ¿Qué pasó con esa sentencia? ¿Qué clase de cumplimiento tuvo? Bueno, la verdad es que esta sentencia fue apelada por las dos partes, pero la Cámara Federal de Resistencia muy rápidamente sacó una decisión que confirmó en lo esencial todas las decisiones que se había tomado. Hay una discusión jurídica respecto a la calificación, si son delitos de lesa humanidad o de genocidio, que es una discusión técnica, te diría, aunque de trascendencia política e institucional, ¿no? Porque la verdad que de confirmarse en los dos casos es gravísimo, pero el delito de lesa humanidad tiene un estándar de gravedad, pero si se confirmara lo que dijo la Cámara, implicaría esto de que el general Perón va a tener que aceptar el tope, el mote de genocida, ¿no? Nada menos que de los pueblos indígenas. Esto es lo que se está discutiendo, es una discusión jurídica. Está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esto es lo que se está discutiendo, por lo cual nada impediría que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional empiecen a cumplir con esta sentencia en lo que son cuestiones que no tienen tanto origen en la sentencia, sino que en realidad tienen que ver con la asunción de responsabilidad por parte del Estado. Y sin embargo no se ha hecho nada, nada absolutamente. Por ejemplo, la inclusión en la efemérides provincial y nacional del recordatorio de la masacre de Rincón Bomba, no haría falta que lo diga una sentencia. Y sin embargo, ni siquiera habiendo una sentencia, ni el gobierno nacional incluyen esto en la efeméride. En la sentencia también se ordenó imprimir un cuadernillo donde
se explique lo que pasó en Rincón Bomba de manera accesible para que nuestros niños y nuestros jóvenes empiecen a entender la gravedad de ese hecho. Y tampoco lo han hecho. El otro día en la Cámara de Diputados, el siniestro personaje Pietragala, cómplice y encubridor de violaciones a los derechos humanos, imprimió un montón de cuadernos con un montón de hojas, falseando la historia de manera desvergonzada, poniendo de que la lucha por los derechos humanos en este país la inició Cristina y Néstor Kirchner, lo cual es una mentira absoluta, negando el rol de la CONADEP, de la APDH y de otros organismos, y gastan plata en eso, que seguro que hay algún curro atrás, y no son capaces de imprimir un cuadernillo recordando lo que pasó en el Rincón Bomba. Pero este es el verdadero negacionismo y tiene que ver con este relato que quieren construir. Fíjate que Gildo hace lo mismo. Gildo niega la historia anterior a ello. Parece que la historia comenzó en el 83 en esta provincia. Niegan todo lo que fueron los gobiernos de Montoya, de Gurniski, todo ese periodo tan rico de construcción. Niegan lo que fue el aporte que hicieron los colonos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Niegan todo lo que no sean ellos. ¿Sí? Esto realmente es preocupante porque están queriendo torcer la historia. Pero mira, si hay algo que está comprobado es que estos fascistas siempre quieren cambiar la historia, pero al final la historia los termina ellos sepultando en el olvido y son lo que queda en la memoria es la lucha de los pueblos. Así que yo no tengo duda que dentro de algunos años nadie se va a acordar de Gildo Infran, y de lo que se van a acordar es de los formoseños que estuvieron dando la pelea por construir una sociedad más justa y más democrática. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo. Un gusto, Gabriel. Saludos.